vemos en el mapa, realmente Tierra Santa está en un auténtico corredor entre África, entre Asia, entre Europa. Es una posición realmente neurálgica entre todas estas tierras y no es casualidad, yo creo que no es casualidad que se hayan desempeñado aquí. Emilio, el- este territorio que tú muy bien dices que es un corredor, coincide con lo que se llama en la antigüedad la creciente fértil. Es decir, esa media luna que une Egipto, la zona de Irak, ¿no? Y un poco de Turquía, ¿no? Esa media luna en la que se produjo el nacimiento de la civilización. Situar geográficamente Tierra Santa, por situar el contexto geográfico en el que nos movemos, por ver el territorio, vemos que es una franja realmente pequeña de territorio en la que nos estamos moviendo, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos, considerando tanto Israel como Palestina, nos vamos hasta entre el Jordán y el mar, vemos que apenas hay 100 kilómetros. Hay tres elementos fundamentales en este territorio. En primer lugar, tenemos una llanura costera. En segundo lugar, tenemos las montañas de Judea. Vemos que Jerusalén está en los montes de Judea. Jerusalén está a una altura de 720 metros aproximadamente. Y luego, sin embargo, se produce un descenso muy abrupto a todo lo que es el Mar Muerto y el Valle del Jordán. Que esto es la depresión del Valle del Rift. El Valle del Rift lo asociamos inmediatamente con África. Pues sí, el Valle del Rift surge, se inicia, vamos, en Mozambique, pero también continúa por aquí hasta las montañas del Líbano, ¿no? Y por lo tanto tenemos el Valle de Arabia, tenemos el Ese Mar Valle del Muerto. Rif es el que es una fractura sísmica, ¿no? Efectivamente, el Mar Muerto es el lugar más bajo de la Tierra. Actualmente está aproximadamente a 410 metros en estos momentos, ¿no? Porque fluctúa el nivel del mar, ¿no? Es un mar que tiene una salinidad de un 28%. Ver cómo todo comenzó precisamente con la migración de una persona del creciente fértil al que tú antes te referías, de Abraham, Ibrahim para los musulmanes, el padre de muchos, que significa. Sí. Y es que Abraham fue el que inició todo. Abraham es un personaje semita que junto con sus familiares, junto con su padre, con sus ganados, salió de Ur, de la ciudad de Ur en Mesopotamia, y se fue a hacer este recorrido que veíamos en este mapa. Y fue el que dio lugar, en primer lugar, a los hebreos, que es el primer nombre que recibió el pueblo judío. ¿Qué son los hebreos? El término hebreo viene de ibri, que significa del otro lado del río. Es decir, son las tribus, la tribu, las personas que cruzaron el río Éufrates. Y eran unos tíos realmente un poco raros y un poco especiales. ¿Por qué? Pues porque eran monoteístas y especiales, que se fueron a la tierra de Canaán, se fueron a donde ahora está Israel, y cuando estaban allí, pues es cuando Dios, según el relato bíblico, sometió a Abraham a una prueba. Y es que en el monte Moriar le ofrecieron sacrificio a su hijo Isaac. Los árabes no lo tienen tan claro que el hijo ofrecido en sacrificio fuera Isaac, y ellos hablan quizá de otro hijo, porque Abraham había tenido un hijo con una esclava que se llamaba Agar, un hijo que se llamaba Ismael. Ismael se cree que es el que dio lugar a los ismaelitas, que son los árabes, al pueblo árabe, ¿no? Mientras que Isaac dio lugar al pueblo judío, Ismael dio lugar al pueblo. Isaac engendra a Jacob. Jacob fue aquel que recibió la primogenitura de Esaú a cambio de un plato de lentejas, que esta es la historia que todos conocemos, ¿no? O que conocen al menos las personas que han recibido alguna formación religiosa, ¿no? Es Jacob el que persevera en la fe y una noche se le aparece un ángel y pelea con él, ¿no? Es una imagen, ¿no?, que refleja cómo hasta cierto punto Dios también decide someterlo a prueba peleándose con él y no consigue derrotarlo, ¿no? Y entonces Dios, según la Biblia, cambia el nombre a Jacob y dice, tú a partir de ahora te vas a llamar no Jacob, sino Israel, que quiere decir el que pelea con Dios, Israel. A partir de entonces los hebreos pasan a denominarse israelitas. A continuación también ellos en ocasiones iban a Egipto a buscar comida. Aquí es donde se produce también el relato de los hijos, el relato bíblico de los 12 hijos que tuvo Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos fue José. Sus hermanos se celaron de él y lo vendieron a unos mercaderes que se lo llevaron a Egipto.
Y allí José triunfó y se convirtió realmente en prácticamente un valido del faraón, ¿no? Y luego ayudó y perdonó a sus hermanos. Pues bien, los 12 hijos de Jacob son el origen de las 12 12 tribus tribus, de exacto. Israel. Uno de los hijos de Jacob era Judá, el más fuerte, que dio lugar a la tribu más poderosa, la tribu de Judá. Es a partir de este momento cuando los judíos pasan a ser conocidos como tales, con el nombre de judíos. Como Moisés, pues con las plagas, con la ayuda de Dios, pues libera a los judíos esclavizados en Egipto y recorren el Sinaí, la península de... Se establecen, si pasamos a la siguiente imagen, en la tierra de Canaán las 12 tribus. En un proceso paulatino, que hoy en día los arqueólogos todavía discuten si fue un proceso de penetración violenta o fue un proceso más lento de asimilación cultural de los cananeos. Realmente la conquista de Canaán y el establecimiento del monoteísmo entre el conjunto de los judíos tardó en producirse. La propia Biblia lo... Con David, con Saúl primero, pero sobre todo con David en el siglo X es cuando se constituye el primer estado judío como tal, aunque hay parece que la arqueología está ratificando pues que sí, que el reino de David como tal tuvo su importancia y hoy en día es un referente muy relevante para los nacionalistas israelíes, porque la mayoría de las pretensiones que los más furibundos nacionalistas israelíes tienen en relación con el Gran Israel viene de aquí, de la existencia de este reino de Israel, ¿no? Claro, que ocuparía casi toda la zona de Jordania también. Efectivamente, efectivamente. A David le sucede su hijo Salomón, sin embargo, con su nieto, con Jeroboam, el reino de Israel se divide. Se divide entre el reino de Israel como tal, que prosigue en el norte, si pasamos a la siguiente imagen, y el reino de Judá en el sur. En el sur. Estos reinos están divididos, incluso se abandona por parte de los del norte el culto en Jerusalén, buscando también reafirmar su independencia política y avanzar también hacia una independencia religiosa, y se establece el culto en Betel. Este es el momento incluso en que la reina, por ejemplo, Jezabel, que estaba casada con el rey Ahab, intenta incluso promover el culto a Baal, ¿no? ¿Qué ocurre, sin embargo? Que los asirios en el año 722 acaban de liquidar el reino de Israel en el norte. De tal manera que a partir del año 722 únicamente pervive el reino de Judá, que está formada por las tribus de Judá y de Benjamín en el sur. Pero este reino puede aguantar los poderes de la zona hasta la conquista por parte de los babilonios en el año 580. A continuación, tenemos el imperio persa. El imperio babilonio cae a manos del imperio persa. Podemos poner la siguiente imagen. Tú tranquilo que yo voy, Emilio. Tú tranquilo. Vale, y que aquí estoy yo on fire con las diapositivas. Sí que Ciro permite retornar a los judíos a su tierra. Es cuando retornan, sobre todo con la figura de Esdras, del gran sacerdote Esdras, que reintroduce la Torá en Jerusalén. En el año 505, pues se vuelve a celebrar los sacrificios de actividad. Aquí vemos, por ejemplo, que uno de los grandes riesgos que tuvieron fue precisamente con el imperio de Alejandro Magno. El imperio de Alejandro Magno y de sus sucesores, el helenismo, en principio para ellos fue muy tolerante desde el punto de vista político y religioso. Primero estuvieron hasta entre el año 323 y el año 197, estuvieron bajo el mando de los Ptolomeos de Egipto, ¿no? De tal manera que tuvieron bastante libertad religiosa e incluso autonomía política, y además, como los Ptolomeos se consideraban sucesores de los faraones de Egipto, pues bueno, tampoco lo consideraban como un poder especialmente ajeno y que le resultara especialmente agresivo, ¿no? Sí. O confrontador. Sin embargo, sí que el gran peligro del helenismo para los judíos venía de las grandes seducciones que ofrecía el helenismo, que ofrecía la cultura griega, ¿no? Que ofrecía filosofía, que ofrecía teatro, que ofrecía arte, que ofrecía culto al cuerpo, que ofrecía deportes, etcétera, ¿no? El helenismo y la cultura griega en general afirmaba sobre todo la santidad de la belleza, mientras que los judíos lo que afirmaban era la belleza de la santidad. Y estos seleucidas, particularmente Antíoco IV, sí que estableció una política represora contra los judíos. Estaban de ello, pero en el momento en que Antíoco IV les prohíbe circuncidarse, entonces es cuando llegan a la rebelión armada. Vale. Llegan a independizarse. Es decir, una cosa es que yo me avergüence porque tengo cierto complejo cultural. Y otra que me lo prohíbas.
que considero superior y otra cosa es que me impongan por la fuerza, ¿no? La imposibilidad de circuncidarme, ¿no? Que haya represión religiosa. Y entonces es cuando se rebelan Matatías y sus 5 hijos, que son los macabeos, que forman un nuevo Estado judío independiente, pues que no se había producido desde el año 586. Los macabeos también son un referente para muchos judíos. Basta cómo se administraba en tiempos de Jesús, Tierra Santa, ¿no? En primer lugar, primero los romanos recurrieron pues a reyes vasallos, recurrieron en primer lugar a Herodes el Grande, del que seguiremos hablando también, que era un tipo implacable, un tipo que era un judío, por así decirlo, un medio judío, ¿no? Porque él era, su padre era idumeo, que los idumeos eran un pueblo que había sido convertido más o menos a la fuerza al judaísmo poco tiempo antes, y su madre era nabatea. Él era realmente una persona también de cultura helenística y que era muy afín sobre todo a los romanos, y además era un hombre sin escrúpulo ninguno, un hombre que supo ser igualmente leal a César, a Marco Antonio y a Octavio por igual, ¿no? Y por lo tanto primero gobernaron toda esta tierra pues con él como rey vasallo, y cuando él murió, parte de esta tierra, en concreto, por ejemplo, como vemos aquí, Galilea, Perea, dependían de sus hijos, en concreto Galilea y Perea de Herodes Antipas, y luego también vemos que Iturea, por ejemplo, pues dependía de su hijo Filipo. Pero ya los romanos estaban gobernando directamente mediante procuradores lo que era Judea y Samaria, y por lo tanto aquí vemos, eso sí, cómo los judíos se distribuían sobre todo en Galilea y en Judea. En Samaria estaban los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Veíamos antes cómo el reino de Israel, el reino del norte, fue barrido del mapa por los asirios, que deportaron a las élites. Aquí se produjo lo que es la pérdida de las 10 tribus perdidas de Israel, ¿no? Mientras el reino de Judea aguantó hasta el año 586, el reino de Israel en el norte desapareció. De tal manera que la población que ahí quedó y gente recién llegada perdió, por así decirlo, los referentes intelectuales y los referentes dogmáticos de la religión judía, y se convirtieron en heterodoxos. De tal manera que los samaritanos eran considerados por el resto de judíos como unos herejes, unos heterodoxos, y viceversa. Sí, sí. Los samaritanos, que pasaron a rendir culto en un monte que se llamaba Garizim, consideraban a los judíos a su vez como unos herejes, de tal manera que ambos estaban todo de la rebelión del año 132 a 135, cuando Jerusalén incluso cambia de nombre. Adriano la pasa a denominar Aelia Capitolina, incluso cambia el nombre a toda la tierra y da a la tierra en este caso de Judea, el nombre sobre todo que tenían sus antiguos enemigos, los filisteos, porque pasa a denominarla Palestina, la tierra de Palestina. Y gracias a esta dispersión geográfica, pues hoy podemos hablar de diferentes familias de judíos por su procedencia: sefarditas provenientes de España, los askenasíes provenientes fundamentalmente del este de Europa, y los mizrajíes que provienen del norte de África y también de Oriente Próximo. Seguimos avanzando y nos saltamos muchas cosas, porque tenemos pues básicamente luego el advenimiento del Islam, tenemos luego también las cruzadas, tenemos el Imperio Otomano, y podemos pasar ya a ver, 1948 llegan en 60-70 años prácticamente 563.000 judíos a Palestina, 563.000 judíos. Claro, antes, cuando comenzó este fenómeno en la década de 1880, los judíos solamente eran el 3% de la población, mientras que los árabes eran el 85% de la población. Esto ocasionó pues unos problemas importantes. Sobre todo la comunidad israelí consigue un logro fundamental, que es una resolución de las Naciones Unidas, la resolución 181, que se aprueba en noviembre de 1947, que permite la creación de un Estado árabe y un Estado judío en Palestina. Sí, pero condenado al problema porque están separados los núcleos israelíes con corredores muy estrechos. Al final todas esas soluciones llevan al problema que conocemos todos. Efectivamente, se consideraba que Jerusalén estaría bajo la administración internacional. Los palestinos. Entonces, la situación que tenemos después de la guerra de 1967, tenemos a 2022, y por redondear las cifras, tenemos Israel como país que tiene casi 7 millones de ciudadanos judíos. Vemos que Israel pues es propiamente todo el territorio que comprendería hasta Jerusalén,
aunque Jerusalén se han anexionado en 1980, se anexionaron al Jerusalén este, ¿no? Pero comprende todo este territorio que está aquí marcado en color, creo que crema, que se ve en la pantalla. Ahí tenemos que viven con nacionalidad israelí casi 6.982.000 personas de religión judía, casi 7 millones de judíos, pero viven también como ciudadanos israelíes de pleno derecho, casi 2 millones de ciudadanos israelíes árabes. Por lo tanto, tenemos 7 millones de judíos y 2 millones de árabes que son ciudadanos israelíes. Los ciudadanos árabes son ciudadanos israelíes con ciertas circunstancias especiales. Por ejemplo, no son reclutados para el servicio militar. Sí que pueden enrolarse si quieren prestar el servicio militar, pero no están obligados a prestar el servicio. Están, por lo tanto, ciudadanos israelíes. Tenemos 7 millones de judíos, 2 millones de árabes y medio millón de ciudadanos de otras confesiones. Por lo tanto, 9 millones y medio de ciudadanos. Pero luego en los territorios ocupados, si volvemos al mapa, tenemos la Franja de Gaza, que esto prácticamente es donde estaban antes los filisteos. Los filisteos que tanto problema daban a los judíos, pues aquí está la Franja de Gaza, donde tenemos a 2 millones de árabes o de palestinos, que es una de las zonas del mundo con mayor densidad de población. Y tenemos luego 3 millones de árabes o de palestinos en Cisjordania. Y luego no nos olvidemos de esto que vemos aquí, que estos sí que son los altos del Golán, que si bien no formalmente han sido anexionados por Israel, sí que lo han sido de facto desde el año 1981 porque se les ha incardinado en su administración. Y luego, además, junto a los altos del Golán, aunque rara vez se habla, pero están lo que se llaman las granjas de Sheba. Las granjas de Sheba que son reclamadas por el Líbano, mientras que los altos del Golán son reclamados. La Franja de Gaza hoy en día lo que tenemos es, desde el año 2006, que ganó las elecciones el grupo Hamas, que es un grupo nacionalista palestino islamista, de carácter islamista. Lo que tenemos ahí es que de facto quien ostenta el poder es Hamas. Hay otros grupos islamistas como la Yihad Islámica. Israel se ha retirado de estos territorios y lo que hace es que mantiene Gaza en una especie de cerco, ¿no? de cordón de seguridad por tierra, mar y luego Cisjordania, desde los acuerdos de Oslo de 1994, tiene un estatus especial. En los acuerdos de Oslo se estableció la distribución y el reparto de Cisjordania en tres zonas. Que, en primer lugar, una zona A que comprende el 18% de la población, que es gestionada y administrada tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista de la seguridad por la Autoridad Nacional Palestina, que hoy en día se denomina Estado palestino. La Autoridad Nacional Palestina, que tiene su sede en Ramallah, que está presidida por Mahmoud Abbas o Abu Mazen, es la que controla tanto administrativa como policialmente el 18% del territorio, las zonas A. Por ejemplo, Belén está en una zona A. En segundo lugar, están las zonas B, que son el 22% de la población, que están controladas administrativamente por las autoridades palestinas. Sin embargo, lo que es la seguridad depende de Israel. Y en tercer lugar están las zonas C, que son el 60% de Cisjordania, que está controlado por Israel tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista de la seguridad. Por lo tanto, todo controlado por